Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompañan en esta hora, como cada noche, por tanto tiempo, por tantos años, aquí a través de Color Visión. Vamos a comentar algunos temas de interés nacional, pero antes que nada, quiero darle las gracias por la solidaridad que ustedes han mostrado con este programa, que noche por noche han seguido fiel viendo el desarrollo de este programa, aunque por varias semanas no estuve presente físicamente con programas nuevos. Una situación de salud, que voy a explicar un poquito más adelante, una situación de salud me sacó de servicio, como se dice, pero aquí estamos de nuevo. Sin embargo, nuestro productor, Rodolfo Rodríguez, hizo una selección tan bien hecha, tan ajustada, tan perfectamente adecuada de temas que habíamos agotado en las últimas semanas y entrevistas especiales, y hizo unas combinaciones con actualidad, con las noticias que nos prepara nuestra periodista Grecia Espinosa y que narra Pedro Vargas, las noticias nacionales e internacionales. Había un sentido de actualidad en nuestros programas, que estuvimos transmitiendo durante varias semanas. Gracias a ese equipo magistral, a ese grupo de apoyo de Color Visión, a ese grupo de apoyo de los muchachos de RNN, y gracias a la solidaridad de mucha gente en este trance de un episodio de salud que hube de pasar. Les cuento, fui a hacerme mi chequeo, y lo digo para que saquemos experiencias de esto. Mi chequeo rutinario que me hago cada año, me tocaba en noviembre del año pasado. Sin embargo, la dejadez de uno va postergándolo, y fui a hacérmelo en el mes de abril, mi chequeo general, un chequeo en Sedimat, donde en el plan ejecutivo te hacen una batería de análisis, de chequeos, te revisan todo tu organismo, que los riñones, que el páncreas, que el hígado, que la próstata, que el corazón, todo, los pulmones, un chequeo general, analíticas, 37 análisis para ver cómo está tu comportamiento. Yo tengo 73 años, nunca en mi vida había estado en un hospital, en una clínica, nunca había estado interno. Yo soy una persona muy sana toda la vida, pero me hago mis chequeos anuales. El doctor Franklin Peña, quien es el encargado de uno de los médicos encargados de la revisión de este proceso de los chequeos ejecutivos, notó algunas cosas extrañas en el ecocardiograma, en el electroencefalograma, en la prueba de esfuerzo, y comenzó a notar que habían algunas secuencias de algunas venas con algunas obstrucciones. Y ordenó inmediatamente que me hiciera un nuevo ecocardiograma, que me hiciera una angiotac, que es un procedimiento encerrado en una cabina, como si fuera una tomografía, pero especialmente para el área del corazón. Y allí se determinó que ciertamente habían algunas venas, algunas arterias que estaban tapadas del corazón, que tenían obstrucciones. Y ordenó el doctor Franklin Peña inmediatamente entablar comunicación y visita al cardiovascular de Sedimat, que es el doctor García Ligou. Vimos todas las imágenes y todo, y ordenó entonces el doctor García Ligou hacer un cateterismo. Un cateterismo por aquí, por las venas, de exploración, y si habían algunas obstrucciones que podían corregirse, se colocaban algún stent, algunas medidas. Sin embargo, cuando terminó este proceso de exploración, inmediatamente, esto dura una hora y algo, hasta a veces menos de una hora, se determinó que los niveles de obstrucción que yo tenía en el sistema circulatorio, en arterias y venas, era una cosa muy fuerte, muy grande. Y ordenaron, hicimos una discusión, y ordenaron inmediatamente cirugía. Lo que le llaman cirugía de corazón abierto, abrir desde aquí hasta aquí, abrir el pecho para
hacer unos bypass en esas arterias y esas venas que estaban obstruidas. Efectivamente, me sacaron algunas venas desde aquí, desde la pierna, me sacaron algunas venas de las mamarias, abrieron y en una operación de 3 horas y tantos, 4 horas y tantos, me cambiaron, me hicieron 4 bypass. 4, 1, 2, 3 y 4 bypass de 4 venas y arterias que estaban obstruidas. Había una de ellas obstruida a un 99%, me indicaron los médicos. Es una situación bastante, una operación fuerte, una operación grande. Para mí, que nunca había estado en un hospital, en una clínica, fue fuerte, fue tenso. Pero la fe, yo soy un hombre de fe, la solidaridad de la familia, la solidaridad de los amigos, primó sobre todo. Y me mantuvo con un ánimo extremo hasta el momento de la cirugía allí interno en Sedimat, 4 días después entre el cateterismo y la cirugía. Y fui condicionándome a que esto era necesario, de lo contrario podía haber un desenlace fatal. Me fui condicionando y al ver esa solidaridad de tanta gente, por ejemplo una Farideh Raful que llamó inmediatamente, ¿dónde hay que donar sangre? Bartolomé Pujars, yo estoy en Punta Cana, pero voy para allá a donar sangre. De que supo que habían que donar sangre, mi sangre una sangre bastante escasa, es O negativo. Y entonces así fue mucha gente, muchos amigos estuvieron ahí, donaron tanta sangre que ya en el banco de sangre dijeron ya tenemos la sangre suficiente para si es necesario ponerle sangre en esta operación. Barajamos la posibilidad de irme fuera del país, hacerme esta cirugía, pero una frase de los médicos cuando se reunieron conmigo en aquella habitación 417 de Sedimat, aquel mediodía, me explicaron cuál era el procedimiento y el doctor Irribarren y el doctor García Ligou, los dos allí, después que vimos todos los pormenores, nos dijo lo siguiente: esta es una operación no de rutina, pero que es ya muy común y en República Dominicana se practica y aquí en Sedimat se practica cotidianamente, por así decirlo. Y usaron una frase, la usó el doctor Irribarren y me quedó adentro. Tenga confianza en nosotros. Confíe. Yo que soy un hombre de fe, confié, me puse en manos de los médicos, salí de la operación, 5 días en cuidados intensivos, 4 días más, 3, 4 días más. Me hicieron un segundo cateterismo para poner un stent en la parte baja del corazón. A los 3 días de la cirugía, estando todavía en cuidados intensivos. Y allí a comenzar un cambio de vida con una nueva visión de lo que es la vida y de cómo uno debe comportarse con uno mismo para poder tener una mejor salud, una mejor calidad de vida. Esas enfermeras que estuvieron allí, recuerdo a Rafaela, a Austrian, a Candelario, a un asistente en cuidados intensivos, a un asistente Eduardo, a Brian. Esas personas eran ángeles que me cuidaban, con un cariño, con un amor, con una entrega, siempre estando ahí. Cuidados intensivos es cuidados intensivos, señores. Cuidados intensivos, cuidados intensivos. Y después de eso comenzó ya el proceso de recuperación. Un proceso que es más largo, que es incómodo. Yo tengo una operación en el pecho, tengo el pecho abierto, ya está cerrando. Tengo una operación en las piernas de donde me sacaron las venas, que va cerrando, pero eso me limita. Ya comienzo a caminar, ya comienzo a valerme por mí mismo, pero siempre con mucho cuidado, con muchas precauciones para no abrir de nuevo esa herida o tener ninguna otra situación. Señores, la medicina en República Dominicana es buena. Confíen en los médicos dominicanos.
confíen en los médicos dominicanos. Es buena. Pero además de eso, mi mayor consejo es chequéense preventivamente siempre. Chequéense preventivamente siempre. Si no es por ese chequeo preventivo que yo acostumbraba a hacerme, yo pude haber tenido un episodio que no estuviera contándolo aquí frente a ustedes. Confíen también en los médicos y den amor, den en la vida buenas actitudes, hagan relaciones y amigos, quieran a sus familiares, a sus amigos, porque esa solidaridad que se volcó en favor mío, todavía me llaman y me escriben y todo, no tiene precio y eso me mantuvo el espíritu en alto. Médicos como el doctor Irribarren, que no lo conocía, es un médico venezolano que tiene ya bastantes años en República Dominicana, es el jefe del equipo de cirujanos cardiólogos de Sedimat. Está el doctor Herrera, Jochi Herrera, está el doctor Marte, el doctor Jorge Marte, que es el director de Sedimat. El doctor Herrera es el director del departamento de cirugía. Está también el doctor Santiago Mena, García Ligó, que es un prominente médico de renombre y un hombre de confianza, de convicciones, de que sabe, uno se pone en manos de esa gente y saben lo que están haciendo. Y claro, el doctor Franklin Peña, qué visión, qué puntería, qué profesionalidad tuvo el doctor Franklin Peña cuando me dijo aquel día, hay algunas cosas que estamos viendo, vamos a profundizar esos estudios. Y después cuando se determinó lo del cateterismo, me dijo, hágase el cateterismo, no se preocupe, hágase ese cateterismo. Gracias a Sedimat, gracias a ustedes por haberme acompañado en este trance. Ya voy a estar volviendo de nuevo a conversar con ustedes sobre hechos nacionales e internacionales importantes para mantener un ritmo de conversación sobre lo que ocurre en el país y en el resto del mundo. Las lluvias que ocurrieron, y así pasamos ya al plano directamente noticioso, las lluvias que ocurrieron en este fin de semana, de la semana pasada y este fin de semana, que anegaron varias provincias desde Azua hasta la frontera y por encima Santiago Rodríguez, Montecristi y toda esa parte, llenaron los ríos, llenaron los caminos, llenaron los arroyos y provocaron muchos estragos, puentes rotos, carreteras rotas, muchos sitios aislados. Ahí se ven algunas fílmicas que mandó la gente, pero no tenemos reportes de grandes pérdidas de vida, de heridos, de algunas personas refugiadas, pero es para que ustedes vean el sentido real de la prevención. El COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, la Defensa Civil, los voluntarios de las Fuerzas Armadas, la Dirección de Meteorología mantuvieron informado todo el tiempo de los niveles de alerta para que la gente se precaviera y evitara tener consecuencias en daños personales. Y qué bueno que esto ocurrió así. Se dice que va a seguir lloviendo, estamos en la temporada ciclónica. Hay que mantener ese flujo de seguir las instrucciones y las prevenciones de las autoridades. En esta semana pasada se armó un yun en República Dominicana, como ocurre muchísimas veces, por la decisión del gobierno, del presidente, del Poder Ejecutivo, del presidente Luis Abinader, de otorgar la nacionalidad privilegiada al escritor peruano de fama mundial, Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Los nacionalistas prendieron en protesta, en quejas, de que como un hombre que se opuso y escribió un artículo en el periódico El País de España en el 2013, cuando se dictó aquella sentencia 167-13, que habla sobre el tema de los haitianos, de los nacionales, de los haitianos no, de los inmigrantes,
pero de los nacionales haitianos específicamente, que son los que más tienen que ver con, porque es la mayor cantidad de inmigrantes que hay en el país, escribí un artículo muy duro diciendo que esto parecía que estábamos en la época nazi, y fue muy duro. Bien, eso pasó. Después publicó su libro La fiesta del chivo y fue convertido hasta en una película, y es un libro que es parte de la historia de República Dominicana durante la tiranía de Rafael Trujillo, en una forma novelada, con episodios novelados. Y él mismo lo dijo en aquella ocasión y lo repitió de nuevo, que había muchas cosas de su invención, pero era para adaptar aquella parte de la historia, porque él no estaba escribiendo una historia sobre la dictadura de Trujillo, ni esa época, sino tomando esos episodios, tomando el tema de la dictadura y lo ríspido, lo serio, lo grave que fue para los dominicanos, tomando episodios y algunos personajes para recrear una novela. Yo creo lo siguiente: a mí no me disgustó, al contrario, el premio, la nacionalidad a Vargas Llosa se le ha dado a muchas personalidades de renombre de fuera del país, de extranjeros, y yo creo que eso habla bien de la República Dominicana. Número uno. Número dos, el que Vargas Llosa haya escrito un artículo. Mira, Vargas Llosa no es de mis escritores favoritos. Yo he leído sus obras, no es de mis favoritos. Pero, y también su forma de ejercer la política en Perú, fue candidato presidencial, eso es otra cosa. Pero es un premio Nobel de literatura, señores. No cabe dudas. Un brillante escritor. Él había recibido una condecoración con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el 2010 en República Dominicana. Ha estado muy ligado en República Dominicana. Ha pasado tiempos aquí cuando escribía su novela y tiene muchos amigos en la República Dominicana. Aquí hay gente, incluso funcionarios actuales del gobierno, que cuando se dictó la sentencia 167-13, desbarraron contra el gobierno dominicano, contra la República Dominicana y contra el Tribunal Constitucional, en favor de los haitianos, en favor de los estados migratorios de los haitianos, de los nacidos aquí, hijos de haitianos. Pero más de ahí, hicieron campañas contra esa ley, contra esa sentencia y contra todo el proceso de la actitud migratoria de República Dominicana en relación a el gran cúmulo de inmigrantes haitianos. Periodistas de renombre y de talla, abogados, escritores, columnistas, gente de la sociedad, políticos. No solamente que criticaron la sentencia, sino que hicieron campaña. Entonces, ¿queremos crucificar a Vargas Llosa? Debíamos primero hacer un mea culpa y hacer muchos crucificaderos, si cabe la palabra. Yo creo que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua con este tema. Y otro tema que quiero conversar con ustedes esta noche es el tema de la decisión que tomó el gobierno de la República Dominicana, liderado por Luis Abinader, por el presidente de la República, de ir a Guyana, de establecer relaciones con Guyana, de establecer una embajada directamente, relaciones directas al más alto nivel, una misión comercial, una misión diplomática, nombrado inmediatamente una embajadora, y abrir el camino a vínculos entre empresarios de Guyana y empresarios privados de República Dominicana. Abrir el camino de vínculos intergubernamentales. Por eso visitaron varios funcionarios, ministros y funcionarios del gobierno, acompañaron al presidente en este viaje, incluso varios directores de periódicos para que participaran y vieran de ese esfuerzo que se está haciendo. Yo creo que Guyana es un punto interesante en América Latina. Guyana es un pequeñito terreno, allí que colinda con Venezuela,
parte con Brasil, con Surinam y la región del Caribe, da al Mar Caribe. Apenas 804.000 habitantes y un per cápita que apenas llegaba a $4, a $4 diarios. Una cosa, con muchas precariedades, muy pobre. Pero en el 2015 concedieron autorización y permisos para exploración petrolera y la Exxon descubrió yacimientos de petróleos en el mar, la plataforma marina frente a Guyana, que se considera una de las principales del mundo, por encima incluso de Estados Unidos y de Qatar, en plataformas marinas, en producción marina. De 300 y pico mil barriles de petróleo que comenzaron a producir en el 2019 ya estaban en 700 y pico de mil en el 2023 y se espera que para el 2026-2027 llegue a 1.3 millones de barriles diarios. Se ha convertido de buenas a primeras en la economía que más creció en el mundo el año pasado, 40%. Descubrió petróleo. La gente de Guyana tenían yacimientos de bauxita, de oro, de diamante, pero no es una forma como para enriquecer a esa población. Un país muy pobre y ya comenzaron a hacerse grandes hospitales, grandes instalaciones para provocar el desarrollo de esa sociedad, de esa nación. Entonces, en esta explosión de desarrollo que sufre Guyana, República Dominicana va hacia sociedad con ellos y les da la mano. Ya se habló de eventuales negociaciones de carácter energético para construir una refinería quizás con fondos comunes, posibles importaciones de petróleo en el futuro inmediato para abastecer a República Dominicana. Y estos tipos de acuerdos, incluso en la misma región, porque ellos son caribeños también, no tienen nada más que redundar en beneficios. Nosotros tenemos mucho que venderle, en tal caso, por ejemplo, producción agrícola, producción avícola, mano de obra especializada de la que se está haciendo en República Dominicana, que se está generando en República Dominicana, intercambios comerciales con embarcaciones, con viajes. O sea, es importante lo que se ha hecho. Creo que fue una visión muy bien oportuna, atinada, y creo que realmente eso es lo que deben hacer los gobiernos de República Dominicana, porque la cháchara política, el día a día, el dime y direte, nunca van a estar alejados de la situación nacional. Sin embargo, hay que pensar en el futuro inmediato. Y el que Guyana se esté desarrollando en esa forma, más aún con la producción de petróleo en los niveles de que se está hablando, República Dominicana no tiene nada más que ganar en unas relaciones de esta naturaleza. Así lo dijeron los líderes empresariales que acompañaron al presidente. Y yo creo que tienen razón. Yo creo que es verdad y yo creo que se ha hecho un esfuerzo, se ha abierto un camino importante e interesante para el futuro de la economía en República Dominicana. En este sentido, por ejemplo, el Banco Central emitió la semana pasada varias medidas, entre ellos la reducción de 0.50 en la tasa de política monetaria, lo que va a provocar necesariamente una reducción en las tasas de interés bancario, lo que va a aflojar un poco más el movimiento comercial y de la economía que fue subiendo esa tasa de política monetaria para la apreciación del peso dominicano, entre otras cosas, para lograr frenar la inflación, que iba subiendo, se frenó y comenzó a bajar y ha ido en una situación bastante positiva hacia la baja o de no continuar el alza. Conjuntamente con eso, el Banco Central liberó está liberando 94 mil millones de pesos para ser aplicados
en hogares, en construcción, en la producción agrícola, en la producción de otros géneros, o sea, para dinamizar la economía de República Dominicana. Enhorabuena con estas medidas, enhorabuena porque esto indica que no estamos de brazos cruzados. Ah, no, nosotros crecimos, somos los primeros, los segundos que más crecemos en América Latina y la región del Caribe durante un año, lo hicimos el año pasado, junto con Panamá, y nos dormimos en esos laureles, pero no vemos cómo vamos acumulando situaciones porque tenemos una economía muy inestable por el bajo grado de inversión pública de parte del gobierno a través de su presupuesto y de los niveles, y esto también debido a los niveles no como la economía demanda de presión tributaria. Ah, que si van a cobrar más impuestos. Esa es la realidad. El gobierno no tiene una maquinita de hacer dinero y el gobierno de los impuestos que recibe es lo que paga y lo que hace. La burocracia oficial ha aumentado mucho, 700 y tantos mil empleados, pero ¿qué se hace? ¿Se tiran a la calle esos empleados para bajar la nómina y provocar el desempleo cuando una de las luchas principales para la estabilidad de la economía, el mantenimiento de la economía, el movimiento de la economía es la generación de empleos? O sea, estamos llegando a niveles que se tendrá que tomar alguna decisión. Ya lo dijo Jochi Vicente la semana pasada, no se perfila en estos momentos ni por lo que resta de este periodo, que todavía le queda un año, este periodo presidencial, no se prevé que vaya a haber, una reforma tributaria, una reforma fiscal, lo cual estaba planteado, pero en épocas de elecciones la parte política prima más realmente que una reforma necesaria. Una reforma que va a causar disgustos porque nadie quiere que le pongan nuevos impuestos. Nadie lo quiere. La gente entiende que se paga mucho de impuestos porque es mucho lo que se pierde en la burocracia oficial, pero también en el robo por la corrupción. Entonces la gente dice, pero ¿para qué yo voy a pagar mis impuestos? Para que un grupito se lo lleve en los bolsillos o sea mal manejado por lo que es esa burocracia populista de emplear gente para que no se quejen. O sea, es una situación embarazosa, incómoda, difícil, pero una situación al fin con la que tenemos que lidiar necesariamente. Tenemos que lidiar necesariamente porque de lo contrario el país se estanca. El país se estanca. Entonces, enhorabuena lo que ha hecho el Banco Central, ajustando aquí, ajustando allí, ajustando aquí. Cuando ajusta por aquí, eso se contraviene porque lesiona algunos capítulos, pero hay que ver macro el mal menor. El mal menor porque no somos una economía boyante. Miren lo que acaba de pasar en Estados Unidos, que el presidente Joe Biden tuvo que rogarle a la oposición, a los republicanos en el Congreso, que le permitieran mantener y aumentar los niveles del endeudamiento de los Estados Unidos, del gobierno federal, para evitar ir al colapso, ir a la quiebra y tener que cerrar parte del Estado. De eso se trata, señores. Tomar medidas, las medidas necesarias, prudentes, para que la economía se pueda mantener. Del mantenimiento de la economía, con sus altas y bajas, se mantiene la seguridad y la paz social. Y la paz social es vital para mantener la estabilidad y la paz política. Esos son de los méritos que tiene República Dominicana. Paz social, paz política y ciertas estabilidades en la economía. Con sus altas y bajas, así funciona la democracia dominicana. La democracia a la dominicana, que la semana pasada celebramos el 62 aniversario del inicio de este proceso de democracia, con la muerte de Trujillo y la caída de la dictadura, aunque se incluye en este periodo de 62 años un gobierno de facto, un golpe de Estado, un gobierno de facto, una guerra civil y una intervención militar.
con todo y ello, nuestra democracia funciona. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. En la región sur del país, decenas de personas se han visto afectadas a causa de las lluvias registradas en los últimos días, que han inundado varias localidades, algunas de las cuales están incomunicadas, de acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencias COE, quien detalla que en su informe, las provincias afectadas son Independencia, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana y Barahona, donde se produjeron deslizamientos de tierra e inundaciones a causa de las lluvias que seguirán por las próximas horas, según manifestó el Centro de Operaciones de Emergencia, que mantiene 21 provincias en alerta, 2 de ellas, Azua e Independencia, en alerta roja. La exministra de Educación, Ligia Amada Melo, considera que la educación inicial debe declararse en estado de emergencia por un periodo de 3 años y en ese tiempo priorizar la alfabetización, la lectura y las matemáticas para poder superar los pésimos resultados de las evaluaciones que anualmente hace el Ministerio de Educación. El Ministerio Público desmanteló una red que se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual en La Romana y arrestó a 2 hombres identificados como cabecillas de la organización que explotó sexualmente al menos a 15 adolescentes con edades entre los 13 y 17 años. La Cámara Americana de Comercio de República Dominicana consideró que las medidas anunciadas por el Banco Central el pasado 31 de mayo contribuirán al crecimiento sostenible de la economía del país. Estimó que la reducción de la tasa de política monetaria, TPM, desde 8.5 a 8 anual y la liberación del encaje legal dispuestos por la Junta Monetaria aportarán 94.000 millones de recursos frescos que estarán disponibles para los financiamientos a más bajas tasas de interés. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Automóviles viejos, neumáticos usados y alambres de púa impiden el paso al vecindario más grande en Puerto Príncipe. Pandilleros armados han robado, violado y asesinado a inocentes. Ahora la gente está tomando medidas y una ola brutal de justicia por mano propia sacude a Haití, concentrada en esta capital de aproximadamente 1 millón de habitantes. Los pobladores con armas cierran los barrios, apedrean y a menudo cortan las extremidades a presuntos pandilleros, los decapitan y les prenden fuego, a veces cuando todavía están vivos. El Kremlin ha descrito como positiva la propuesta de Estados Unidos de hablar sin condiciones previas sobre el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START. Ha reclamado Washington pasos a través de canales diplomáticos que respalden las afirmaciones realizadas públicamente por el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan. El gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte extendió el estado de emergencia en la sureña región de Puno por 60 días para que las Fuerzas Armadas dirijan el control del orden interno en esa jurisdicción,
con apoyo de la Policía Nacional, de acuerdo con un decreto supremo. Puno es una región surandina fronteriza con Bolivia donde se produjeron violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden en las protestas antigubernamentales de inicio de año y que mantuvo el bloqueo de caminos y carreteras por más tiempo. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, viajará a China donde se reunirá con su par del país asiático, Xi Jinping. Durante la primera visita oficial de Castro a ese país, se hará una firma de convenios estratégicos y temáticos de cooperación, según informó en marzo su hija, la diputada Xiomara Zelaya. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, cada semana tiene un programa especial que dirige Gonzalo Abarca, el periodista Gonzalo Abarca, y que trata uno de los temas medulares de lo que ocurre en el continente americano. Se llama Foro Interamericano. Y esta semana, nueva vez, Gonzalo Abarca y VOA analizan el tema de la migración. Es un tema neurálgico, es un tema que tiene muchas aristas, es un tema que tiene que ver mucho incluso con la vida y la muerte, con la seguridad y el futuro de grupos de migrantes que andan divagando, dando vueltas por todo el continente. Esos episodios que hemos visto del cruce de la selva del Darién, se llama La aventura del Darién, el tapón del Darién, 100 kilómetros de selva, donde se ve de todo, donde muere mucha gente. Dominicanos han cruzado el Darién y dominicanos han muerto ahí en el intento de cruzar de Colombia, de Sudamérica, de Venezuela, de Colombia, para cruzar toda la selva y llegar a Panamá y entonces comenzar el tránsito por Centroamérica, pasando Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala, para llegar a México, llegar entonces hasta la frontera con Estados Unidos y tratar de cruzar ilegalmente a los Estados Unidos, con todo lo que ello implica y con todo lo que hemos visto. Analiza esta semana nueva vez VOA en su Foro Interamericano la migración, sus retos y beneficios, a propósito de un panel que se hizo en Washington, D.C. para analizar el tema. Gonzalo Abarca nos lo presenta a continuación y con este tema nos despedimos por esta noche. Hasta mañana nueva vez aquí en Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Gracias nueva vez por estar conmigo, por su fidelidad, por acompañarme. No se pierdan este reportaje de La Voz de Estados Unidos de América sobre la migración, retos y beneficios. Las ciudades continúan siendo un factor importante en América Latina, según la Organización de Naciones Unidas. Los migrantes continúan llegando a ciudades y esa migración ejerce presiones tanto sociales como económicas. El gran desafío, integrar a estas personas a la sociedad.
la inclusión. Muchas de ellas sufren precisamente exclusión y hasta xenofobia, pero el tema de hoy es el desarrollo a futuro, el aporte que estos migrantes pueden dar a las ciudades. Hoy, en esta edición especial, en la conferencia de CAF aquí en Washington, me acompaña el señor Cristian Asinelli, quien es el vicepresidente de CAF para Desarrollo Estratégico, y el embajador Juan Carlos Pinzón, quien fue el representante diplomático aquí en Estados Unidos, exministro de Defensa y también expresidente de Pro Bogotá, que es un programa de desarrollo para Colombia. Bueno, bienvenidos ambos. Voy a empezar con usted, señor Asinelli. ¿Cómo están modificando estos flujos migratorios a las ciudades en América Latina? Bueno, primero, muchísimas gracias por el tiempo, un placer estar con vos también y poder estar charlando en una audiencia tan calificada como la que nos está viendo en este momento. Yo creo que el primer tema que tenemos que tener en cuenta es que para hablar de ciudades tenemos que tener una mirada holística hoy en día. Ya no se puede ver a las ciudades solamente desde un punto de vista específico, o el transporte, o el tema de la migración, o el tema social, o el tema educativo, etc. Hoy necesitamos tener una mirada global que nos ayude a poder equilibrar las cuestiones como la migración, pero también las cuestiones ambientales. Hoy las ciudades necesitan sí o sí tener una mirada de sostenibilidad. Ya no es solamente hacer vías, hacer calles, hacer edificios, sino cómo hacemos para poder integrar a todos los habitantes que están llegando por cuestiones migratorias, con los que están, y cómo hacemos que la ciudad sea más amigable también con el medio ambiente. Eso es clave en este momento, creo yo, de la historia que estamos viviendo, y nosotros desde CAF tenemos mucha experiencia de trabajo con ciudades en países como Ecuador, en Argentina, en Brasil, trabajamos muchísimo a nivel descentralizado, y tenemos también un programa muy importante con alcaldes y alcaldesas de América Latina y el Caribe. Venimos hace unas semanas justamente del Vaticano, donde tuvimos una reunión con el Papa Francisco y con todo el equipo que trabaja en una fundación que se llama Escuelas Ocurrentes, con temas de educación, y tuvimos 3 días de diálogo, interacción, para ver el futuro de esas ciudades, y tuvimos la suerte de, al final de esos 3 días de capacitación, tener 2 horas de charla con el Papa, que también nos ayudó a mirar desde otra visión cómo las ciudades se tienen que integrar, y el tema de la migración, como vos bien decías, es clave. Bueno, muy bien. Voy a retomar precisamente lo que está diciendo usted, señora Asinelli, y generalmente la política de migración recae en el gobierno nacional. Sin embargo, las ciudades juegan un papel importante. ¿Cómo se está gestando esto, en su opinión, en América Latina, las ciudades? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, primero, muchas gracias. Un placer estar aquí, y de verdad gracias a la CAF también, que ha organizado esta tradicional conferencia en Washington que permite hablar de los grandes temas de América Latina cada año con el diálogo interamericano. Así que en buena hora estamos acá. El tema de la migración es uno de los más complejos y más retadores que tiene América Latina hoy, que quizá tiene la conversación global, pero al mismo tiempo uno de los que tiene mayores oportunidades. Primero porque buena parte de la migración ocurre por razones de estabilidad, por razones de oportunidades, por razones de inseguridad, que obliga a los ciudadanos, y eso hay que saberlo entender, y hay que tener un poco sentido humano y cierto sentido de comprensión de cuando una persona toma la decisión de abandonar su pueblo, su tierra, su país, y buscar horizontes en otro lado. Decisión muy dura. Es una decisión muy dura, y es una decisión que responde a necesidades humanas. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que una vez esa persona se mueve, se presenta una serie de retos. ¿Dónde esa persona se va a ubicar? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo se va a integrar a un nuevo ecosistema social, a una nueva vida, a una ciudad, a un pueblo, a un municipio, a un país? Y luego, por supuesto, cómo esas personas que de una u otra manera al final se están moviendo en general porque están buscando una mejor vida para sus familias, qué pueden hacer y qué se puede hacer para aprovechar ese deseo que tienen. Porque en última lo que se convierten es en agentes que vienen a aportar a una economía local, que vienen a generar oportunidades de crecimiento económico, nuevos negocios, nuevas ideas, y yo creo que el tema se puede manejar de esa manera. Por supuesto, al lado de esa migración siempre hay otros retos, los retos de salud pública, los retos de
vivienda. Precisamente eso. Está hablando usted de desarrollo a futuro, muy rápidamente. Sin embargo, hay grandes cuestionamientos sobre la carga económica y social que ejerce la migración. El empleo Correcto. que demandan y la competencia que empieza a dar por el empleo. Y muchas veces también hay que decir problemas de seguridad. Que genera... Llegan a comunidades que están estables, aparecen nuevos actores Ya. y obviamente pues esto genera muchas dinámicas. Entonces esto hay que mirarlo en sus dos miradas, la opción social y también la opción de la oportunidad. Continuamos en Foro de la Voz de América en esta transmisión especial desde la conferencia anual de CAF aquí en Washington. Siguen con nosotros el señor Cristian Asinelli, quien es vicepresidente del CAF para Desarrollo Estratégico, y el embajador Juan Carlos Pinzón, quien fue ex representante diplomático de Colombia en Washington, ex ministro de Defensa y expresidente de Pro Bogotá, una fundación a favor del desarrollo de la capital de Colombia. Antes de continuar el análisis, vamos a escuchar lo que dijo el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, sobre la migración en Estados Unidos y en el continente en sí. Nosotros estamos comprometidos a promover la migración ordenada, segura, legal en nuestro hemisferio. Eso implica que estamos colaborando económicamente con los gobiernos de la región, con ayuda humanitaria, cooperación técnica. Estamos muy contentos de poder abrir centros para apoyar a los migrantes a encontrar esos vías legales en la región. Es algo que vamos a seguir apoyando. Bien, muy bien. Señora Asinelli, generalmente es Estados Unidos y México quienes han mantenido estos grandes flujos de migración. Sin embargo, un informe de Naciones Unidas asegura que ahora la migración es lo que ellos llaman, es prácticamente continental. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones dice que la crisis de venezolanos es una de las mayores del mundo. La pregunta es, ¿qué están haciendo organizaciones, por ejemplo, como la suya, económicamente para desarrollar programas que beneficien a estas personas en estos flujos? Bueno, hay retomando algo muy interesante que decía el embajador. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay 60 millones de latinoamericanos y caribeños. Si eso lo aglutinamos o lo ordenamos por países, es un país más grande que Argentina, que Colombia, claro, que Ecuador, que muchísimos de los países de la región. Solamente Brasil sería más grande. Entonces hay como dos esquemas. Uno, la migración que ya ha salido y que está en países como Estados Unidos, donde los migrantes latinoamericanos y caribeños también ayudan a mejorar la economía de los Estados Unidos, ¿no? Aportan valor, trabajo, etcétera. También ayudan de alguna manera con remesas, con ayuda económica a los países de la región. Y después tenemos, como bien vos decías, las migraciones internas. Claro. Organizaciones como CAF, como el BID, como el Banco Mundial u otras, tenemos los roles que nos van asignando los gobiernos en los proyectos que podemos generar para mejorar la calidad de vida de la gente. Ahí podemos hacer desde cuestiones que tienen que ver con infraestructuras, pero también cuestiones sociales, cuestiones educativas, o también abarcar cuestiones como por ejemplo los liderazgos. ¿Cómo podemos hacer para que estas personas que llegan también se reintegren en la sociedad de distintos puntos de vista? El embajador lo decía muy claramente. ¿Cómo hacemos para que vivan, estudien, trabajen y no generen ruidos, para decirlo de alguna manera, con las poblaciones originarias? Hoy las ciudades en América Latina y el Caribe agrupan más del 80% de los habitantes de cada uno de los países, ¿no? Toda la región se está urbanizando y vamos hacia una urbanización mucho más grande. En los próximos años, más del 90% de los habitantes van a vivir en ciudades. Entonces, el gran desafío, como decía al principio de la entrevista, es cómo tenemos una mirada holística para tratar estos problemas, no solamente desde el punto de vista de la migración, sino las cuestiones que también la rodean, como el tema de la sustentabilidad, como el tema de las cuestiones sociales, como el tema de educación y también, obviamente, las cuestiones económicas. Claro. Embajador Pinzón, un caso muy interesante es el de Colombia. Hablábamos precisamente de cómo está cambiando el proceso de migración. Mencionó usted, antes de empezar el show, de que los colombianos ahora están emigrando hacia Estados Unidos, revirtiendo una tendencia de que eran los venezolanos quienes llegaban a Colombia. Si podríamos ahondar un poco en ese tema. Dos reflexiones. Lo primero, en un periodo de más o menos 5 años,
cerca de 5 millones de venezolanos cruzaron la frontera hacia Colombia y desde ahí se desplegaron hacia el resto del mundo. Pero en Colombia permanecieron cerca de 2 millones a 2 millones y medio. Esto se convirtió en un reto social, en un reto en materia de seguridad y en una oportunidad de ver cómo se integraban estas personas en la sociedad colombiana. Colombia, hay que decirlo, en ese momento fue pionero. La administración del presidente Duque en ese tiempo tomó una decisión que fue muy bien valorada a nivel mundial, que fue establecer un estatus temporal, o mejor, un estatus permanente por 10 años, para que estas personas pudieran integrarse como si fueran ciudadanos colombianos. Y esto, en efecto, tuvo un resultado positivo, la gente lo agradeció, estos venezolanos pudieron integrarse, se ha generado una buena dinámica en materia económica y social. Colombia, desafortunadamente, viene teniendo unos retos y un deterioro sostenido en los últimos meses, y veo un deterioro en materia económica, un deterioro en materia de seguridad. Entonces esto está generando un nuevo efecto, que los venezolanos que estaban en Colombia empiecen a sentir la preocupación de que Colombia no tenga el rumbo que parecía tener, entonces tratan de moverse hacia otros países, pero que después de muchos años, porque si uno va a la historia de migración en Colombia, hace 20 años los colombianos eran de los que más migraban, por todo el tema de violencia y toda la crisis que tuvimos, de los carteles del narcotráfico, etcétera. Cuando logramos contener ese problema, logramos manejar la seguridad, el país avanzó, se generó inversión, no hubo más migración de colombianos hacia el exterior. ¿Qué viene pasando? Le doy un dato. En el mes de septiembre del 2021, en la frontera sur, los Estados Unidos detenían alrededor de 800 colombianos cada mes. 800. 800. En el mes de abril de este año, cerca de 19.000 colombianos fueron detenidos en la frontera sur. Primero, pues le parte uno el alma con esos colombianos, con esos hermanos colombianos que no vienen y salen del país porque les gusta, sino porque están viendo el deterioro de la seguridad, el deterioro económico y salen a buscar una oportunidad para tratar de sostener sus familias. Pero esto lo que está reflejando es que la gente está saliendo. Y ese tal vez es el mensaje que es preocupante. Luego, estos son temas que hay que abordar con estabilidad democrática, con programas económicos y sociales, porque es la única manera de que la migración se pueda manejar racionalmente. Y rápidamente, interesante, porque es el presidente Petro quien dice que las reformas que él ha hecho precisamente mantienen la estabilidad del país, pero los datos que usted nos da reflejan lo contrario. Bueno, yo no quiero entrar en la discusión política, pero por ahora no hay reformas, lo que hay es incertidumbre. Muy bien, muy bien. Señora Acinelli, desde el punto de vista de política pública, ¿qué programas podría usted destacar como exitosos del CAF en las ciudades de América Latina? Bueno, nosotros tenemos muchos programas exitosos, haciendo un poco de propaganda sobre CAF, pero por ejemplo en Argentina tenemos la inversión más grande de toda América Latina y el Caribe en cuestiones de agua y saneamiento, que es una cuestión clave, es algo que no se ve, pero todos los programas de agua y saneamiento que le permiten a la población tener mejor calidad de vida, menos enfermedades, poder tener acceso a agua segura, ayudan claramente a mejorar las condiciones urbanas. Y eso después también lo hemos desarrollado en países como Brasil, países como Ecuador, donde hay unos programas a nivel subnacional muy pero muy importantes. Bien, embajador Pinzón, hablamos precisamente con el señor Acinelli sobre que América Latina es la región más urbanizada del mundo. 80% de la población vive en ciudades. Obviamente el flujo migratorio afecta estas ciudades. En su opinión, cuando usted estuvo a cargo de Pro Bogotá, ¿qué efectos positivos y negativos generaron estos grandes flujos migratorios? Habla usted de 5 millones de venezolanos que llegaron a su país. Sí. ¿Qué efectos positivos y negativos brevemente generó? ¿Y cómo lo resolvieron? 5 millones cruzaron, 2 millones digamos, se mantuvieron en el país. A una ciudad como Bogotá, que es una de las megaciudades del continente, su región metropolitana total llega a estar cerca de 11 millones de personas. Por supuesto que cerca de 500.000 venezolanos llegaron a instalarse en esta región. Los retos, yo creo que comencemos por lo difícil. El primer tema que se volvió una dificultad y que aún hoy sigue siendo un debate son los temas de seguridad. Es decir, el crimen, los hechos de hurtos, etcétera. ¿Por qué? Porque se vuelven muy visibles y porque eso genera un rechazo social muy fuerte de la comunidad. Entonces, desafortunadamente, dentro de las gentes que migran,
pequeños grupos de organizaciones criminales también buscan un espacio y un mercado. Claro, también se ve el tema crítico de la demanda por empleo, la necesidad de la gente de buscar un trabajo, se emplean por ingresos menores, entonces se genera una competencia con los ciudadanos locales que va creando un disgusto. Y los dos temas obvios, el tema de educación, el tema de los niños, porque llegan niños nuevos y hay que educarlos, tienen que estar en algún lugar, y el tema de salud, porque evidentemente hay un reto. Mire que hay una cosa muy bonita, a Colombia lo coge la pandemia en medio de esta migración. Y Colombia fue capaz, hay que decirlo, con el apoyo de los Estados Unidos, de USAID en ese momento, de atender esa población venezolana como si fueran cualquier otro colombiano. Es decir, se atendían seres humanos, no se preguntaba de dónde nacionalidad. Entonces, eso fue muy importante. Y esto me lleva al tema de las oportunidades. ¿Qué he visto en Colombia y qué nos pasó, por ejemplo, en ciudades como Bogotá? Empresarios medianos llevaron inversión, abrieron tiendas, abrieron negocios, abrieron restaurantes y de una u otra manera han contribuido a dinamizar la economía. Y sin duda ha llegado una mano de obra, esa mano de obra ha tenido un impacto positivo en el país. No olvidar, el año 2022 Colombia fue una de las economías que más creció en el mundo y en el año 2021 también. Desafortunadamente entramos ahora en una fase de deterioro que ha generado lo que le menciono, que es ahora como una salida de colombianos, salida de venezolanos, pero hay que seguir viendo cómo esta mano de obra se mantiene y cómo de alguna manera contribuye a la productividad y al avance económico del país. Muy bien. Señora Cinelli, la Cumbre de las Américas, la pasada Cumbre de las Américas en Los Ángeles, precisamente se hizo énfasis no solamente en la democracia, sino en migración. Fue un tema principal en las ciudades también. Hablaba usted también sobre, obviamente, los programas que desarrolla CAF, pero la gran pregunta es, en su opinión, con estos programas que ustedes desarrollan, ¿creen que compitan los migrantes con los locales en el campo laboral? Mira, como decía el embajador, acá no hay que verlo como una cuestión de competencia, sino como una cuestión de coordinación y organización. Esto se dice fácil, coordinar, pero después en la práctica los distintos sistemas dentro de los gobiernos nacionales, subnacionales, mismos los distintos ministerios que tienen a su cargo las áreas sociales, de seguridad, de educación, etcétera, tienen que hacer un esfuerzo mayor cuando aumentan la cantidad de migrantes. Esto depende mucho de cada país. Algunos países tienen en la cuestión migratoria una agenda mucho más robusta, y otros países como Argentina, Paraguay, Uruguay, etcétera, los problemas de migración quizás no son tan grandes. Nosotros vamos enfocando de acuerdo a las necesidades de cada gobierno, de cada país, y nos vamos adecuando a la priorización de los problemas que tienen cada uno de ellos. Y a partir de eso, con los distintos equipos que tenemos esparcidos a lo largo y a lo ancho de la región, vamos generando los programas y los proyectos que puedan dar solución a estos problemas que estamos charlando en esta reunión tan amena. Muy bien. ¿Qué puntos positivos o negativos, señor embajador, podría usted destacar precisamente de la integración laboral del migrante a las sociedades? Punto positivo es que llega gente con nuevas ideas, llega gente con nueva capacidad, llegan nuevas horas de servicio y de una u otra manera esto contribuye a la productividad de la economía. Eso, en mi opinión, tuvo un impacto positivo. El lado negativo es, en el corto plazo, pues la demanda por servicios sociales y el tema de seguridad, que indudablemente se convirtió en un reto en su momento. Ya en la parte final de foro. Muy bien, llegamos a las conclusiones. Señora Cinelli, la migración, las ciudades, el impacto que esto está causando en el continente. No, bueno, ¿qué te puedo decir? En el marco del evento que estamos realizando con CAF, con el diálogo, con la OEA, creo que es muy importante la integración. En el ADN de nuestra institución está la integración. Desde 1968, cuando se creó CAF con los países andinos, a lo que nos hemos convertido hoy, una institución con 21 países de América Latina y el Caribe, España y Portugal. El concepto de integración no ha variado. El concepto de sustentabilidad que está en nuestro convenio constitutivo no ha variado. Tenemos un gran desafío, que es que podamos lograr más integración en nuestras ciudades, pero más integración también en nuestros países. Muy bien. Señor embajador. Pues muy importante el tema de la estabilidad y la democracia. Cuando hay estabilidad económica, cuando hay democracia, hay progreso económico y social. Y eso permite que las comunidades se desarrollen. Cuando se pone en riesgo la democracia, cuando no avanza la economía,
los ciudadanos toman la decisión de buscar mejores horizontes y hay migración. Una vez ocurre la migración, entonces hay que abordarla, creo yo, de manera positiva, con una visión de oportunidad, donde lo que hay que ver es cómo se le crean condiciones a esos migrantes para que se puedan integrar en la economía, para que puedan ser un factor de apoyo, de aporte y, de una u otra manera, contribuyan al progreso de las comunidades a las que están llegando. Muy importante este esfuerzo que hace el BID hoy en materia de ciudades y la CAF en particular, que viene desarrollando un programa muy intenso de presencia en varias ciudades en América Latina, incluso en ciudades medianas. Eso me ha llamado la atención, donde precisamente piensan esto de manera sustentable, de manera integrada, y creo que ese es el camino también por el que tenemos que movernos en un futuro. Eso sería, como me gustó el término, holístico, una visión holística, o como ahora lo están diciendo. Pues muchísimas gracias, señor embajador Juan Carlos Pinzón, el señor Cristian Asinelli. Esto ha sido Foro de la Voz de América, un show especial desde la conferencia anual de CAF que se realiza aquí en Washington. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia.